a Dios. Yo os prometo que yo no hablé con Jorge de lo que voy a compartir. Eso me da paz porque entiendo de que lo que Dios quiere traernos hoy a nuestro corazón es importante. Dios te ama. Y te ama con un amor que no se puede llegar a entender. Cuando estudiamos el tema de la gracia y la profundidad de lo que significa, cada vez más podemos llegar a comprender que es inmerecida. Y hay una realidad que es inamovible y es que lo que Dios dice es verdad. Y hay alguien que desde el principio de la creación quiso argumentar en la mente de la creación de Dios que lo que Él decía había que dudar de ello. Con los primeros que trabajó fue con Adán y con Eva. De manera que iba a argumentarles de que lo que les había dicho Dios no tenía el peso de verdad que Él había dicho. Yo quisiera que pudiéramos leer estos versículos, Juan 10, 27 y 28. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Jesús nos afirmó que desde que conocemos al Señor, desde que entregamos nuestra vida al Señor, hasta que lleguemos a su presencia, hay una promesa que no es que esté escrita en las cartas que da Pablo a las diferentes iglesias, sino es una afirmación de Jesús mismo. Y Él dice que en ese trayecto no pereceremos jamás. Aquellos que confiamos que Dios es fiel y que Dios nos ha dado una promesa para nosotros. Y que nadie nos arrebatará de su mano. Desde que conocimos al Señor y entregamos nuestra vida a Él, hasta el final de nuestros días, vamos a pecar, vamos a fallar, vamos a cometer errores. Él no nos ha dicho que vayamos a ser perfectos, sino que en medio de nuestra realidad, Él estará con nosotros. Te confieso que no sé cómo lo va a hacer, pero su verdad dice que su gracia operará en nosotros en medio de nuestras imperfecciones y errores. Quizás en el trayecto algunos se pierdan, se desorienten, pero lo que dice su palabra es que Él nos encontrará por su gracia. Porque la gracia de Dios no consiste en que nosotros nos sostenemos en Él, sino que Él nos sostiene a nosotros. Y yo te hago una pregunta en esta mañana. ¿Lo crees? ¿Lo crees? Ante las verdades de Dios siempre habrá uno que te define como que tiene una naturaleza y que está definido en la palabra de Dios como el padre de mentira. Él viene a robar aquello que Dios nos ha dado por gracia. No es porque lo merezcamos, sino porque a Dios le ha placido darnos el reino. Porque a Él le ha placido. No porque nosotros hayamos hecho nada para merecerlo. No estoy aquí para predicarte y decirte si eres salvo o no eres salvo. Porque entiendo que no depende de lo que yo te diga.
porque lo que yo piense no importa. Lo que vengo a predicar es que tú en esta mañana y yo podamos llegar a tener personalmente lo que Dios piensa de ti y quiere de ti. He estado en iglesias donde he visto cómo de manera personal podían manifestar quién era salvo y quién no lo era. He tenido conversaciones con alguien que confesaban categóricamente que fulanito y menganito no iban a ser salvos. He visto cuestionar que si la Madre Teresa de Calcuta había sido salva o no por pertenecer a una religión u otra, como si la salvación y la gracia dependiera de religiones o de denominaciones. Jesús no vino a establecer una denominación, vino a establecer su reino en medio de nosotros. Pero aparte te voy a decir algo. La salvación ni es por obras ni es por lo que yo diga. La salvación es por fe. ¿Y qué es la fe? Oír, oír, oír. La fe viene por el oír. Y lo más importante es que en esta mañana tú oigas la voz de Dios. Quiero hacerte una pregunta y alrededor de esta pregunta se va a basar la predicación. ¿Tienes la certeza de que si viniera hoy el Señor te irías con Él? ¿Tienes la seguridad de la salvación? ¿Tienes la seguridad? ¿Cuántas personas seremos aquí? He escuchado pocos amenes. Y en el estudio de la gracia vemos que hay una parte de que hace preguntas y dice, si dudas de la salvación, algo ocurre. Yo cuando tenía que predicar, cuando me enteré que tenía que predicar, siempre me pasa lo mismo, me pongo muy nervioso y no sé, y busco, y quien está cerca de mí sabe que incluso creo que hablo hasta por las noches y todo, porque no se me va de la cabeza, venga a ronronear. Y yo me dije, Señor, ¿qué es lo que puede producir en nosotros esa seguridad, ¿no? Y el Señor me dijo 3 cosas que me mostró aquí, en el pasaje que leíamos de Juan 27. Y son 3 cosas que el diablo viene a robar. Porque si las roba, conseguirá que nuestra seguridad flaquee. Si tuviera que ponerle un título a esta predicación sería La seguridad está en oír su voz. Porque si es por fe, es necesario que yo lo sepa, no porque me lo digan, sino porque Dios me lo revele a mí. Yo veo que lo primero que hace en este pasaje, Él está hablando y dice, mis ovejas. No quiere decir que tú y yo seamos una oveja. Dice, mis hijos. Él está aquí en el pasaje, en este contexto donde Él está predicando. Él antes está hablando de que Él es el buen pastor. No el pastor, el buen pastor. Y luego a nosotros nos compara como sus ovejas, pero somos sus hijos. Quiero decir que Dios, cuando nosotros nos entregamos, Él nos da una identidad. Es importante que tú sepas quién eres. Es importante que tú tengas la convicción y la certeza de que tú eres un hijo de Dios. Hoy en el vídeo veíamos como Más Lucado decía que habíamos sido adoptados. Le da una identidad. Tú y yo tenemos una identidad. ¿Cuántos de aquí reconocen que Jesucristo es su Señor y Salvador? Levanta tu mano. Son más de los que han dicho amén antes. Gloria a Dios. ¿Sabes eso que te da potestad para ser llamado hijo de Dios? No todos son hijos de Dios, pero los que son llamados hijos de Dios, aquellos que han aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador, Dios les da una identidad.
Y lo primero que viene Satanás a robarte es la identidad, que tú no sepas quién eres y que tú no sepas qué rol tienes, que tú no sepas qué derechos tienes y que tú no sepas qué autoridad tienes. Dice la palabra de Dios que en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla. Dice que tenemos un nombre que es sobre todo nombre y que dice que en el nombre de Jesús tenemos poder y autoridad. No porque nosotros seamos nada, sino Cristo en nosotros. Y veo y quiero poner el ejemplo de David, un niño que estaba cuidando ovejas. Y mientras él cuidaba ovejas, ahí David ya había sido ungido por el Señor, había recibido el Espíritu Santo, de la misma manera que lo has recibido tú, si tienes al Señor en tu vida. Y dice la historia, el pasaje, que todos los días salía un gigante que se llamaba Goliat y se enfrentaba al pueblo de Israel. Y fue su hermano, estaba el ejército de Israel y él se quedó con las ovejas. Pero un día él le envían a que les llevara comida. Y mientras va él, cuando ve, se encuentra con algo allí y ve que había un gigante que se enfrentaba al pueblo de Israel. Y dice la palabra de Dios que tenían mucho temor, mucho miedo. Fijaban los ojos en el gigante, se habían turbado. Era el pueblo de Dios. Habían visto la gloria de Dios en infinidad de ocasiones. Habían visto el poder de Dios, pero había algo que les paralizaba y era el miedo. Y David se ve en medio de una situación y él da un paso al frente. Y quiero leer la acción del entorno hacia David. En 1 Samuel 17, 28, dice que oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, en aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Dice: yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Primer menosprecio. Y él le responde con mansedumbre y dice: ¿qué dices? Le deja hablando y él continúa, él sigue hacia adelante, dando pasos hacia adelante. Y en el versículo 33 le viene el segundo menosprecio, nada más y nada menos que el del rey, un impedimento más. Y Saúl le dice: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Segundo menosprecio. Y el tercero en el versículo 43. Y dijo el filisteo a David, Goliat: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y te daré tu carne, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Le amenazó. 3 menosprecios. 3 impedimentos para que él pudiera seguir adelante. Pero yo quiero que tú mires hoy la respuesta de él. En el versículo 37 dice que David añadió: Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. Esa es la respuesta que le da a Saúl. Y la que le da a Goliat, en el versículo 45 dice: entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y a toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda la congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. ¿Qué piensas cuando lees esto?
Yo hubo un momento que lo leí y dice, qué soberbio, ¿no? David, ¿no? Parece el chulo de... está cuidando las ovejas, nadie le llama, se presenta allí y se... Pero él tenía claro quién era. Él sabía que lo que estaba ocurriendo allí era algo que no venía de parte de Dios. Y él dio un paso adelante. Él luchó y peleó por aquello que Dios le había dado, que era una identidad. Yo sé quién es Dios, dijo. Sí, tú vienes a mí con espada y con jabalina. Sí, eres grande, el rey. Estamos hablando de 3 personajes con autoridad. El hermano mayor, después del padre, era el primogénito. Era el que, después del padre, la autoridad en la familia era el hijo mayor. Luego le viene la autoridad del mismo rey para frenarle y luego el mismo gigante. Estamos hablando de un hombre que medía 2,90 metros. Que todo el pueblo estaba paralizado, pero estaba paralizado porque igual habían perdido aquello que Dios les había dado. Y era la identidad de que no eran cualquier pueblo, sino que eran el mismo pueblo de Dios y que Dios estaba con ellos. Quizás en el trayecto tú hayas podido llegar a pensar o hayas oído alguna voz que dices, pero ¿qué haces aquí? Si esto no va contigo. Si nunca has creído en las religiones, si estás aquí de manera emocional, si es que al final no te crees ni lo que estás haciendo. O igual no cumples la talla, igual recibes el mismo menosprecio que le dijo Goliat a David, dice, pero es que no hay guerreros que tienen que mandar un niño. Igual te crees poca cosa, igual te crees que todo es en vano. Igual escuchas voces que te dicen que no cambiarás jamás, que no podrás nunca vencer las batallas, que tus debilidades siempre se van a enseñorear de ti. Igual puedes llegar a pensar todo eso, pero si llegas a pensarlo, recapacita, levántate, afirma tus pies y dile a quien te lo diga que Dios está contigo. Que es verdad que somos débiles. Que es verdad que tenemos debilidades, es verdad que tenemos batallas, que incluso a veces flaqueamos y caemos, pero también es verdad que Dios ha dicho que estará conmigo todos los días y que yo me encontraré con Él. No, Él se encontrará conmigo. No depende de mí, depende de Él. No es lo que yo sea, es lo que Él sea en mí. Es el sello que Dios ha puesto en medio de nuestro corazón, que nos ha dicho que no somos cualquier cosa, sino que somos hijos de Dios. Eres demasiado malo para que Dios te salve. Una maldición tras otra. Goliat maldijo a David. Pero David no perdió en ningún momento su identidad. Y tenemos que mantener nuestra identidad. Porque si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién será aquel que te pueda robar lo que Dios te ha dado? ¿Quién puede robarte aquello que Dios te ha dado? El galardón tan grande, el sacrificio de Cristo en la cruz, lo que allí se produce, ¿quién te lo puede robar? Aquel que vino a robar, a matar y a destruir. Pero no es que te lo roba, sino que tú no te lo crees, tú no te crees lo que Dios te ha dado. Por eso te lo roba. La otra cosa, el otro valor que hace que podamos mantener la seguridad de la salvación, es algo que lo he escuchado en toda la mañana varias veces, y es confianza. Antes de pasar a la confianza, yo quisiera leer la definición de identidad. Creo que se puede poner. La identidad es la conciencia que una persona tiene de ser ella misma y distinta a los demás.
¿Tienes esa conciencia de quién eres tú en el Señor? Es importante que sepamos quiénes somos nosotros mismos. Es importante que conozcamos nuestras debilidades. Es importante que conozcamos cuál es nuestra condición. Pero también es importante que sepamos que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Somos distintos a los demás. ¿Por qué? Porque somos más guapos, porque somos más altos, porque lo hayamos merecido. Por gracia, somos diferentes a los demás por pura gracia, porque a Dios le ha placido mirarnos. Cuando estábamos perdidos, enlazados en nuestros pecados, es importante como Él te define como oveja, y es el mismo pastor que te cuida, es el mismo pastor que se nombra en el Salmo 23, pero es el mismo pastor que cuando ve a la oveja enzarzada, sale y va por ella. Es el mismo pastor. No se olvida de los que se pierden. La oveja igual no esperaba que fuera por él. Ya podía haberse abandonado a que en cualquier momento llegara el lobo y se lo comiera. No fue la oveja la que salió y fue a buscar al pastor, fue el pastor el que fue a buscarla. Es el mismo pastor. Y la definición de confianza es esperanza firme que se tiene en alguien. La esperanza. Confianza es que yo espero firmemente que Dios cumplirá lo que prometió. Y Dios ha prometido salvarme. ¿Lo crees? Dios ha prometido salvarme. Dios ha prometido salvarte. Vemos a alguien que Dios le define como alguien íntegro, Job. La Biblia le define en Job 1:8, dice que Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? La Biblia le define como íntegro, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Esa es la definición que hace. Y conocemos la historia de Job. Un hombre que se le tocó su economía, se le tocó la familia y fue tocado en la enfermedad. En un abrir y encerrar de ojos se quedó sin nada. Hasta el punto que su mujer le dijo: ¿aún conservas tu integridad? Maldice a Dios y muérete, le dijo. La respuesta de Job fue: como habla cualquier mujer necia, has hablado. ¿Aceptaremos el bien de Dios y no aceptaremos el mal? Dice: en todo esto Job no pecó con sus labios. Cuando Job se entera, cuando le vienen a avisar de que sus hijos habían muerto, de que se había quedado solo, de que todo se le había quitado, en Job 1:20 dice que Job se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová Dios, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Job manifestó rabia. Job manifestó angustia. Job manifestó dolor. No estamos hablando de que Dios busca de nosotros en medio de la situación complicada, en ese trayecto que vamos desde que conocemos al Señor hasta que partamos a su presencia, que pueden pasar circunstancias que no podamos llegar a entender. Dios no nos ha dicho que no estaremos sujetas y que no podremos padecer esa serie de circunstancias. Dios sabe ya
lo que nos tiene que suceder. De lo que se trata es que nosotros sepamos quién es Él. Y Él expresa, y no quiero compartir ni lanzar un mensaje súper espiritual que en medio de la situación tenemos que ponernos a reír, que no podemos llorar porque no es de espiritual, porque no podemos expresar, porque no podamos rasgar nuestras vestiduras, porque no podamos... No, Él expresó, pero adoró. Cuando el Señor nos permite que conociéramos el diagnóstico de nuestro hijo Pablo, hubo tiempo de llorar, hubo tiempo de desgarrar, hubo tiempo de cuestionar. No tuvimos la entereza que tuvo Job. Igual de nuestro corazón sí salió algo de queja o de reproche. Pero Dios nos dio la gracia para adorar. Fue cuando el Señor nos hizo entender de que Pablo no era nuestro. Y que estaba en manos del mejor padre que hay. Porque si yo buscaba lo mejor, si mi esposa y yo buscamos lo mejor para nuestro hijo Pablo, cuanto más él. Pero yo también sé que eso fue gracia. Y en esa gracia adoramos a Dios, bendijimos a Dios, dimos gracias a Dios. Quizás esperábamos que cuando fuéramos encontráramos unas buenas noticias de que se hubiese sanado, se estuvo orando por él, confiábamos, no habíamos perdido la confianza de que cuando fuéramos a hacer las pruebas hubiera desaparecido, porque sabíamos que podía ocurrir. ¿Por qué? Porque Dios lo puede hacer. Pero no fue así. Y el otro día cuando hablaba con algún hermano, me di cuenta que lo que produjo en mí la adoración, y lo que produjo en mi esposa la adoración, y la actitud de rendir nuestro corazón, y entender de que detrás de todo estaba el Señor, fue que hasta hoy hemos tenido paz. Hemos conseguido vivir en el reino de Dios. Hemos sido guardados. Hemos mantenido la seguridad de la salvación. A veces creemos las cosas y con creer no es suficiente. Dice la palabra de Dios que con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. No salvación solamente para el alma, sino salvación para el dolor. Tenemos que confesar, no solamente tenemos que creer que Dios está con nosotros, sino tenemos que adorar al Señor. Tenemos que decirle gracias, Señor. No lo entiendo, pero te doy gracias. No lo entiendo, me duele, tengo el corazón roto, pero tú eres digno de adoración. ¿Por qué? Porque el gozo, la satisfacción no depende de las circunstancias. No se puede manifestar. El gozo no depende de lo que nos acontezca. El gozo no es una manifestación emocional. El gozo que está hablando el Señor es aquella certeza que recibimos de parte de Dios, de que al que ama a Dios todas las cosas ayudan para bien. Ahí es cuando se manifiesta el gozo, cuando yo entiendo eso, cuando yo lo acepto, cuando yo lo aplico y cuando yo lo pongo en práctica. No tenía bastante con lo que le había pasado, que su mujer le viene a decir que maldice, y luego tenía 3 amigos que en vez de amigos parecían, ponle el título que tú quieras. Pero después de toda la carga que le lanzaban emocionalmente, el mismo Job dice, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos, y él mismo será mi salvación, porque no entrará en su presencia el impío. ¿Quién es el impío? La definición de impío en el diccionario es aquel que no reconoce ningún Dios. Esos no entrarán en la salvación.
Pero los que han sido adoptados, agarrados, llevados, rescatados y hechos hijos de Dios, esos sí mantuvo no solamente su identidad, sino su confianza, hasta el punto que él dijo: yo sé que mi Redentor vive. Me podréis decir lo que queráis. Podré recibir condenación externa, podré recibir menosprecios, podré recibir frases que me debilitan, pero él pudo confesar, y vuelvo otra vez a esto: no basta en creer. Él confesó: yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Vamos a ver a Dios cada uno. Esto no se trata de lo que te digan los demás. No se trata de que tú esperes que alguien te diga si eres salvo o no eres salvo. He tenido experiencias en tantos años de ministerio de estar en iglesias donde en una se predicaba que la salvación se perdía, y si el que venía con la convicción de que no se perdía, buscaba una que le dijeran que no se perdía. Y al final son personas que se mueven por emociones. No se trata de nada, se trata de ti y de Él. De que tú entiendas, de que tú sepas, de que tú puedes saber a Dios por ti mismo. He hablado de identidad y de confianza. Y para terminar, yo quiero hacerte una pregunta que igual te estás haciendo. ¿Qué se necesita? ¿Qué debo hacer para mantener mi identidad y confianza? ¿Qué debo hacer? Entiendo la identidad, entiendo lo que es confianza. Pero yo no sé si en esta mañana tienes tu completa identidad y tienes una plena confianza. Y la respuesta está en el mismo que hemos empezado. En la primera parte de Juan 10, en el versículo 27. Decía que nos había dado una identidad, nos llamó ovejas, que significa que somos hijos de Dios. Pero dice que sus hijos, ¿qué hacen? Oyen mi voz. Y yo las conozco y me siguen. Para mantener nuestra identidad y nuestra confianza es necesario una relación íntima con Él. Estamos hablando de relación íntima. El otro día, en un grupo de hermanos estábamos compartiendo y estábamos haciendo un taller que nos llevaba, que teníamos en la tarea que teníamos para la semana dentro del programa de Celebremos la Recuperación, nos mostraba la necesidad de escuchar, de oír. Porque la palabra de Dios en Romanos 8:16 dice que el Espíritu de Dios es el que da testimonio de que sois hijos de Dios. ¿Quién? Al final puede llegar a que te ocurra como le pasó a Job, o que al final nos ocurra como le pasó a Job, que al final tuvo que pasar por donde tuvo que pasar para que al final podamos decir: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Igual pensamos que la identidad la podemos mantener asistiendo a la iglesia. Puede ser que lleguemos a pensar que asistiendo a la iglesia podemos mantener la identidad. Quizás podamos llegar a pensar de que la identidad podemos mantenerla pues estando activos dentro del cuerpo. Podemos llegar a pensar que la confianza se puede mantener simplemente asistiendo, participando y estando. Pero la identidad y la confianza solo puede mantenerse en una relación íntima con el Señor. Porque mis ovejas oyen mi voz. Porque es necesario que yo escuche su voz.
porque no se trata de lo que me tenga que decir nadie, se trata de lo que Él me tenga que decir a mí. Es necesario que yo pueda escuchar su voz y que Él me diga, y que yo pueda leer o pueda escuchar y que me diga: José, aunque contra ti se levanten guerras, vive confiado porque yo soy tu luz y yo soy tu salvación. Es necesario que cuando yo vaya a buscar a Dios, yo pueda ver a través de su voz, que Él me manifieste y me diga claramente cuál es la realidad de su salvación para mi vida. Yo necesito que Él me haga sentir seguro. No se trata de simple conocimiento. Me llamó la atención, y cuando hicimos la pregunta, que lanzamos la pregunta: ¿cuántas veces has escuchado la voz de Dios? Nadie contestó. ¿Sabes lo que significa alguien de confianza? Una definición en el diccionario. Alguien de confianza es dicho de una persona con quien se tiene un trato íntimo o familiar. Hemos sido adoptados. Él es padre. Tenemos que tener relación con nuestro Padre. Job, al final, en el versículo 42, dice: ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Un hombre que había pasado, que se le define íntegro, y al final de todo su trayecto, él puede decir, dice: yo te preguntaré, pero tú me enseñarás. Yo hablaré, pero es más importante lo que tú tienes que decirme que lo que yo tenga que hablar. Aquí no se trata de lo que yo le tenga que decir a Dios. Aquí se trata de lo que Él tenga que decirme a mí. Y este hombre, que al final de su trayecto parecía íntegro, él recibió en el trato con Dios íntimo algo precioso: arrepentimiento. Él confiesa: por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Un hombre que era íntegro, pero sin embargo, en su condición delante de Dios, algo habría, y que se le reveló en este momento, de que Dios necesitó tratar en él. En Juan 8:38, en Juan 8:31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero que procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Lo único que va a producir libertad, lo único que nos va a manifestar, cuando se va a manifestar la verdadera libertad en medio de nosotros, la libertad de la condenación, la libertad de los complejos, ser libres de los prejuicios, ser libres de la condenación, va a ser escuchar su palabra. Creo que fue la semana pasada o la anterior, que se habló aquí de que a veces vamos al Señor con la lista de la compra. Y a veces nos ponemos delante del Señor y empezamos a decirle, a hablarle, a expresarlo: Señor quiero, Señor necesito, Señor mira cómo estoy, Señor tal. Y yo me imagino al Señor allí mirándonos, y podemos estar media hora hablando,
Y pensé, bueno, pues si es que no me dejas hablar, acaba ya, pero si es que yo antes de que tú vinieras aquí, yo ya sabía de lo que necesitas. ¿Para qué hemos sido creados? Para adorar a Dios. Si no, lee la enseñanza del Padre Nuestro. Es pura alabanza, solamente pide dos cosas. El pan nuestro de cada día, que no nos falte. Pero yo, ¿sabes a qué? Que no me falte tu palabra, Señor. Porque no solamente de pan vivirá el hombre. Y líbrame del mal y líbrame de tentaciones. Todo lo demás es, venga tu reino, santificado sea tu nombre. Tuyo es el reino, tuyo es el poder, toda la gloria. ¿Por qué? Porque no se trata de lo que nosotros tengamos que decir. Se trata de lo que yo tengo que escuchar, lo que Él tiene que decirme a mí. Y cuando yo tengo esa relación íntima con el Señor, yo recibiré la verdadera identidad, yo sabré quién soy. Cuando yo tenga esa relación íntima con Dios, yo recibiré la confianza. ¿Por qué? Porque Él es el que me lo dirá. No me valdrá las palmaditas en la espalda, que están muy bien, ni me valdrá la compañía de los hermanos, que sin ella no hubiésemos podido llegar hasta aquí. Vamos a necesitar las oraciones porque son joyas preciosas. Pero lo que más nos sostiene, lo único que puede sostenernos es su palabra. El que yo pueda escuchar su voz. Y quiero terminar con alguien impetuoso, que estuvo muy cerca del Señor. Muy cerca. Y que le prometió que no le negaría nunca. Y el Señor le dijo, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Era Pedro. Y fíjate lo que dice Pedro. En Lucas 22, 60, 62 dice, y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor, que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Fue en el momento en que la palabra de Dios le transformó. Se dio cuenta de su autosuficiencia, se dio cuenta de lo que había hecho. Y hubieron 2 cosas. Dice que Jesús le miró. Y quizás él pudiera recibir una mirada de reproche. Igual él podría, cuando miraba a Jesús, hubiese podido ver una mirada que le pudiera transmitir, vaya bravucón que eras y no veas tanto hablar. Pero yo no veo a Jesús así. Yo veo una mirada profunda de Jesús, una mirada con significado. Yo veo a Jesús mirando a Pedro y en esa mirada transmitiéndole gracia a su corazón para capacitarlo para que se arrepintiera. Yo en esta mañana quisiera que podamos tener lo que dura una canción. No sé si son 3 minutos, quizás un poquito más. Yo quisiera que ahí donde estamos pudieras centrarte en lo que dice la palabra y que lo tomes como reflexión, que en este tiempo reflexiones y escucha. Él lo ha hecho todo. Ha pagado y somos libres. Él ha roto nuestras cadenas. Él se ha llevado la condenación, la acusación. Yo no sé tú cómo has llegado esta mañana aquí. Yo no sé si como el rey David tienes que decirle en esta mañana, Señor, vuélveme el gozo de tu salvación. No lo sé, pero Dios lo sabe.
Y también sé que no estás aquí por casualidad. Yo en esta mañana, ya terminando, no quisiera que tú te fueras de aquí sin poder recibir de Dios aquello que Dios ya tenía preparado para que tú lo recibieras. Por eso yo quisiera invitarte, si tú no conoces al Señor, si tú no tienes la certeza de la salvación, si tú necesitas recibir tú personalmente de que Dios ya pagó, que Dios no miró tu pecado, yo quisiera que ahí donde estás cerraras tus ojos 2 minutos y que pudieras ver a Jesús mirándote, ni con reproche, ni con acusación, ni condenándote, sino con una mirada de gracia para que tu corazón se vuelva a Él. Si esa es tu condición, yo te invitaría que ahí donde estás, que tú levantaras tu mano como señal al Señor. Dios te bendiga. Si ves que tu identidad está quebrada, te falta esa convicción, si ves que durante este tiempo se te ha debilitado y realmente te afecta el desprecio del enemigo hacia tu vida, si todavía piensas que debes algo, si tienes algo que hacer o algo que pagar, si has perdido la confianza, si has llegado a pensar en algún momento de que Dios se olvidó de ti, si necesitas que en esta mañana Dios confirme tu identidad y renueve esa confianza, si quieres decirle al Señor en esta mañana: Señor, vuélveme el gozo de la salvación. Ahí donde estás, levanta tu mano. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Es tiempo de decisiones. Es tiempo de decisiones.